¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bienvenidos al módulo 1, Panorama del Antiguo Testamento. Arrancamos hoy con lo que es la introducción al módulo 1. Voy a explicarles en qué consiste esta introducción y también cómo continúa este curso después de la introducción. Bueno, la introducción tiene que ver con dos videos que nos van a dar un panorama del Antiguo Testamento, breve, por cierto. Luego son 5 libros electrónicos, porque el Antiguo Testamento está dividido en 5 categorías. Y una vez que ustedes terminen los dos videos del Antiguo Testamento, voy a estar subiendo para cada uno de ustedes en el tiempo que ustedes terminen de ver los videos, los libros electrónicos. El primero es el Pentateuco, ahí dice ebook número 1, para que nos vayamos acostumbrando al término, eso significa libro electrónico. Ebook número 1, Pentateuco. Después que ustedes terminan de leer el libro electrónico, algunos libros electrónicos contienen también videos. Al final tienen unas consignas que ustedes tienen que responder y enviármelas a mí a el aula virtual que tenemos en la cuenta de Facebook de nuestro instituto. Finalizado el libro electrónico número 1 sobre el Pentateuco, les entrego el libro electrónico número 2, libros históricos, que corresponde a Josué, desde Josué hasta Esther. El ebook número 3, libros poéticos, desde Job hasta Cantar de los Cantares. El sistema es el mismo, una vez que terminan de leer los libros electrónicos, que son breves. Recuerden que estamos haciendo un panorama del Antiguo Testamento. Cuando termina de contestar las consignas, me las envían por el aula virtual de Facebook y luego yo les envío el cuarto libro electrónico, que es Profetas Mayores, desde Isaías hasta Daniel, el quinto libro electrónico, Profetas Menores, desde Oseas hasta Malaquías, y luego vamos a cerrar este módulo con dos audios, enseñanzas. El primero tiene un tema muy importante, la palabra de Dios, nuestro alimento. Es importante en vista de que estimo que estamos haciendo este curso porque queremos aprender la palabra de Dios, porque queremos vivir la palabra de Dios, pero también queremos enseñar, predicar la palabra de Dios. Ahora, uno de los peligros a los que estamos expuestos, los predicadores, los que enseñamos la Biblia, los que enseñamos la palabra de Dios, es de justamente estudiar para poder enseñar y predicar. Bueno, vamos a tener un enfoque de la Biblia, de la palabra de Dios, como nuestro alimento personal, en primer lugar. O sea, uno se nutre de la palabra de Dios para su propia vida espiritual, de lo que la palabra de Dios, de la obra que hace la palabra de Dios en nuestros corazones, de las verdades que arden en nuestro corazón, son las que después vamos a poder transmitir en nuestra predicación y enseñanza bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Si no, son simples palabras sin ningún contenido espiritual. Entonces, el primer audio mensaje, el audio enseñanza, la palabra de Dios como nuestro alimento, y el segundo audio de enseñanza tiene que ver con el llamado al ministerio de la palabra. Vamos a aprender lo que la Biblia habla con respecto a este privilegio y responsabilidad que es haber sido llamado a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Muy bien, continuamos. Objetivos del módulo 1. El primer objetivo del módulo 1 es que podamos manejar una idea general del Antiguo Testamento. Objetivo número 2, comprender el flujo de la historia del Antiguo Testamento. Esto es importantísimo. Si vamos a predicar y a enseñar, poder, cuando leemos también de manera devocional el Antiguo Testamento, poder entender el flujo de la historia. A veces se nos confunden. Abraham, el padre de quién es, David fue rey en qué tiempo, Salomón vino después, fue antes, los reyes de Israel, en qué época fueron los reyes de Israel, el tiempo de los jueces, y a veces se nos hace una mezcla de fechas, de lugares geográficos, de parentescos, de familias. Es importante tener en claro esto a la hora de poder predicar claramente y enseñar con claridad a los que nos están escuchando cuando estamos predicando o enseñando. Entonces tenemos que entender nosotros
el flujo de la historia del Antiguo Testamento. Tercer objetivo del módulo 1, interpretar el Nuevo Testamento como la continuidad del Antiguo Testamento. Gente, el Nuevo Testamento no fue escrito en el vacío. Es una continuidad espiritual, es una continuidad lógica, doctrinal, teológica del Antiguo Testamento. Y lo vamos a aprender así. El cuarto objetivo, aplicar su mensaje a esta generación. Hoy en día la iglesia no sabe cómo abordar el Antiguo Testamento en el sentido de que lo alegorizan mucho, lo usan siempre en un sentido muy metafórico. Entonces, el pasaje de Eliseo, cuando los profetas que estaban trabajando con él, talando árboles, uno de ellos perdió el hacha, ¿no? Eliseo hizo el milagro de que el hacha flotara, ¿no? Segunda de Reyes. Ahora, se suele escuchar mensajes, predicaciones como, por ejemplo, no pierdas tu hacha, ¿sí? Ok, bueno, eso significa alegorizar la palabra de Dios, llevar hasta el extremo una historia narrativa y metaforizarla, espiritualizarla. Bueno, esto lo hacemos ¿por qué? Porque queremos que el Antiguo Testamento tenga un mensaje relevante para la generación actual. Bueno, no hace falta hacer eso, ¿sí? Pero sí el Antiguo Testamento tiene un mensaje relevante para la generación actual. Ahora, vamos a comprenderlo, vamos a entenderlo. Vamos de cada uno de los libros, 39, que tiene el Antiguo Testamento, su autor, la fecha que se escribió, vamos a ver el trasfondo histórico, el trasfondo geográfico, el contexto teológico, también las verdades teológicas, cómo Dios se revela en cada uno de los libros, cómo Cristo aparece de manera profética en cada uno de los libros, cuáles son las verdades principales de cada uno de estos libros, y ahí vamos a ir descubriendo cómo estas enseñanzas, estas doctrinas, esta revelación tienen implicancia profunda y poderosa para la generación actual. Vamos a aprender eso. En quinto lugar, el quinto objetivo de este módulo es nuestra propia edificación personal. Ni hablar con eso. Vamos a ser edificados espiritualmente al aprender acerca de quién es Dios y cómo es Dios. O sea, en otras palabras, el Antiguo Testamento revela los atributos de Dios como el Nuevo Testamento no lo hace, ¿sí? Y el hecho de poder comprender quién es Dios y cómo es Dios va a afectar tu vida de una manera profunda. Y el sexto objetivo del módulo número 1 es tener una comprensión más clara de la centralidad de Cristo en el plan redentor de Dios y la centralidad también del Evangelio, que no comenzó con Mateo capítulo 1, sino que el Evangelio recorre todas las páginas de la Biblia como Cristo mismo. Y Cristo es el mensaje del Evangelio, su centralidad la vamos a poder ver en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, y esto es verdad también con los libros del Nuevo Testamento. De Génesis, Apocalipsis, Cristo es el centro y el mensaje del Evangelio aparece en cada uno de los 66 libros de la Biblia. Continuamos. ¿Por qué aprender el Antiguo Testamento? Quizás se estén preguntando algunos estudiantes jóvenes. Bueno, nadie puede comprender el Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento le es oscuro, le es un misterio, que no lo entiende, no lo comprende. Bueno, es complicado, las leyes, los sacrificios, los rituales, los ceremoniales, la vestimenta, las costumbres de esas épocas, ¿qué importan para este tiempo? Bueno, y todo importa, porque, insisto, el Nuevo Testamento no se escribió en el vacío. El Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento. Y si queremos predicar y enseñar el mensaje del Nuevo, tenemos que comprender el mensaje del Antiguo Testamento. No puede ser para nosotros que vamos a predicar y enseñar la Biblia, el Antiguo Testamento no puede ser un misterio. Entonces, para poder entender los caminos y los propósitos de Dios en este tiempo que nosotros estamos viviendo, como también para entender y comprender el plan de Dios para el futuro de la Iglesia y para el futuro de Israel y para el futuro de la humanidad, se necesita una comprensión clara
del Antiguo Testamento. Ahora, aclaro algo, lo que estamos haciendo ahora, a través de este módulo 1, es un panorama del Antiguo Testamento, lo cual es breve, por necesidad es breve, porque es una mirada del Antiguo Testamento a vuelo de pájaro, como se dice. Va a quedar en vos después profundizar, y hay recursos, y hay cursos, hay libros, hay institutos, seminarios que tienen la opción, nos dan la opción de poder profundizar más en el tema. Pero lo que vamos a aprender acá es lo básico y fundamental, ¿sí? Para empezar a familiarizarnos con el mensaje del Antiguo Testamento y poder empezar a predicar y a enseñar sus verdades. Bien, dos palabras que tenemos que tener en cuenta a la hora de aprender el Antiguo Testamento. Bueno, uno es una palabra y otro es un nombre. La primera palabra es revelación. El segundo es un nombre, Jesucristo. Revelación. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento revela el carácter de Dios de una manera que el Nuevo Testamento no lo hace, como mencioné recién. ¿Por qué? Una cosa es leer acerca de la paciencia de Dios, como Pedro, en 2 de Pedro 3:9, él dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. Eso, una cosa es leer acerca de la paciencia de Dios, y otra muy distinta es ver la paciencia de Dios en acción. Por ejemplo, la paciencia que Dios tuvo con Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera palabra clave de por qué aprendemos el Antiguo Testamento, porque nos revela el carácter de Dios de una manera que el Nuevo no lo hace. Y la segunda clave es el Señor Jesucristo. Te voy a explicar por qué. Dice la placa, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo de tres maneras, tres formas. Primero, es el contexto para los acontecimientos del Nuevo Testamento. Vieron que en Génesis, capítulo 22, tenemos el sacrificio de Isaac, donde Dios le dice a Abraham, lo pone a prueba, que le entregue a su hijo en sacrificio. Que lo lleva al monte Moriah, conocemos la historia, la mayoría la conocemos, donde Abraham presentó a su hijo en sacrificio a Dios. Y a punto de degollarlo, en sacrificio para Dios, el ángel del cielo le habló, Dios a través del ángel le habló, y le dijo que no lo haga. Y había cerca un zarzal donde había un carnero trabado por los cuernos, y Dios le mostró que ese tenía que ser el sacrificio sustituto de su hijo. Bueno, ahí empezamos a aprender a comprender la doctrina de la sustitución. Alguien tiene que morir en lugar de la víctima, ¿sí? En este caso, en lugar del pecador. Alguien tiene que morir. Y un animal inocente va a ser sacrificado, ¿ok? En lugar de Isaac. Bueno, nosotros somos los pecadores que necesitamos un sustituto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Cristo muere en la cruz. Él presenta su vida en sacrificio en la cruz. Él es nuestro sustituto en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ahora, Dios pasó desde Abraham y todo el Antiguo Testamento con esto de los sacrificios sustitutivos, preparándonos para la revelación del sacrificio de Cristo en el monte Calvario. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, y acá tenemos un ejemplo. El sacrificio de Isaac, su mensaje es Cristo, es el Salvador, es el Cordero de Dios que habría de venir. En segundo lugar, el Antiguo Testamento tiene 295, el Antiguo Testamento tiene 295 referencias en el Nuevo Testamento y 600 alusiones, menciones en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. A ver, esto, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda a comprender quién es Jesús. Porque el Nuevo Testamento, cuando habla acerca de Jesús, muchas veces dice esta expresión, como dicen las Escrituras, como dijo el profeta, o como el apóstol Pablo en sus cartas también recurre al Antiguo Testamento para explicarnos quién es Cristo y explicarnos la obra de Cristo. Entonces, 295 referencias al Antiguo Testamento hay en el Nuevo, 600 menciones hay en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo. Y en tercer lugar y por último, Jesús mismo, nuestro Señor, dice que el Antiguo Testamento habla acerca de Él. Esto se lo dijo Jesús a los dos discípulos que caminaban derrotados, fracasados, entristecidos después de la crucifixión de Cristo,
por el camino de Emaús. Lucas 24:44 se acordarán. ¿Sí? Jesús les dijo a ellos que tanto la ley como los profetas y los salmos hablaban de él. Como les dije recién, vamos a estudiar el Antiguo Testamento y vamos a ver a Cristo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Seguimos. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Vamos a leer la placa, acompáñenme. Bueno, en primer lugar es la historia del plan de Dios, que se puede resumir en 3 etapas: creación, caída y redención. En segundo lugar es la historia del pueblo judío, eso es el Antiguo Testamento. En tercer lugar es la historia de la relación de Dios con ese pueblo, su pueblo, en ese tiempo. Y en cuarto lugar es el desarrollo histórico de un pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Propósitos del Antiguo Testamento. Bueno, el primer propósito, conducirnos a la salvación en Cristo. Yo les recomiendo que hagan pausa acá, ¿sí?, al video, y busquen los textos bíblicos, ¿ok? Como esto es un panorama, no hay tiempo para que yo se los lea, pero por ejemplo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:15 le dice a Timoteo que las escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo se refiere a las escrituras al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no había sido completado, se estaba escribiendo en ese tiempo. Entonces, el propósito del Antiguo Testamento, conducirnos a la salvación en Cristo. El Antiguo Testamento nos prepara para recibir la salvación en Cristo que se proclama en el Nuevo Testamento. Segundo propósito, enseñarnos y capacitarnos en justicia y para la obra de Dios. También Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, para enseñar a los creyentes a caminar como Dios manda. Tercer propósito, instruirnos, animarnos y darnos esperanza. Pablo lo dice en Romanos 15:4. Para eso fue escrito el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza y nuestra consolación, nuestra amonestación, nuestro ánimo. Y en cuarto lugar, el cuarto propósito del Antiguo Testamento, exhortarnos y advertirnos, para no cometer los mismos errores que los antiguos cometieron. 1 Corintios 10, del 11 al 3. Otra vez les recomiendo leer el texto. Hagan pausa y leanlo. Quinto, me olvidaba uno, quedaba uno, mejor dicho. Desarrollar una visión bíblica del mundo. Bueno, esto es uno de los propósitos, los 5 propósitos son importantísimos. Este quinto propósito es muy necesario en este tiempo, pero muchísimo, muchísimo. Porque nosotros, ¿cómo vemos la vida de los cristianos? ¿Qué pensamos del mundo, del universo, de la vida, de la muerte, del cielo, del infierno, de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del hombre, del perdón, de la salvación, del sexo, de la economía, de la política? ¿Qué pensamos de estas cosas? ¿Cuál es nuestra visión y opinión de todas estas cosas? Bueno, nosotros, los cristianos, miramos el mundo, miramos la vida, miramos el universo, miramos la filosofía, la educación, la economía, todas estas disciplinas que acabo de comentar, que acabo de decir. Miramos a Dios, a Cristo, la salvación, el perdón, el cielo, el infierno, la vida, la muerte, la enfermedad. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que existe en la vida, lo miramos a la luz de la palabra de Dios. Por eso es importante también conocer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos dice cómo son las cosas en realidad. En medio de una cultura y una sociedad que quiere imponer su discurso y quiere redefinir todo, quiere redefinir, ya redefinió, ya declaró que Dios no existe, quiere redefinir la creación y nos dice que la creación no es una creación, está redefiniendo lo que es la familia según Dios la creó, la vemos en Génesis capítulo 12 en adelante. Ahora la sociedad actual, la cultura actual está redefiniendo lo que es la familia, en fin, redefiniendo el sexo, redefiniendo todo, ¿sí? El hombre está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cuál es nuestra postura? Bueno, nosotros permanecemos firmes en lo que Dios a través de su palabra nos revela que cómo son las cosas. Las cosas son como Dios dice que son. Y si nosotros queremos saber cómo son las cosas, tenemos que ir al principio cuando Dios las creó.
cuando Dios las estableció. Si queremos saber quién es Dios, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Si queremos saber quién es Jesús, tenemos que ir a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Si queremos saber qué es el hombre, qué es el ser humano, vamos a la Biblia. Para todo. Queremos saber cómo se maneja la economía, la vida sexual, la vida familiar, la política, etc. Todo en la vida, todo lo que abarque la vida, nuestra comprensión, nuestra definición, nuestra conceptualización de todas estas cosas surge de la Biblia, de la palabra de Dios, y comienza con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son los lentes que nos ponemos para mirar la realidad. Y la realidad no es lo que ven nuestros ojos. La realidad es lo que Dios dice que es. Y eso está revelado en la Biblia. Y comenzó esta revelación en el Antiguo Testamento. Seguimos. Relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Cristo es el centro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Biblia entera es cristocéntrica. En Juan 1:45, Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Qué está diciendo Felipe? Aquel del que hablaron Moisés y los profetas en la antigüedad, ¿sí?, ha venido, lo hemos encontrado. O sea, ¿de quién hablaba Moisés? ¿De quién hablaban los profetas? Hablaban de Cristo. En Juan 5:39, Jesús le dice a los líderes judíos: examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, son las que dan testimonio de mí. ¿Vale la pena estudiar el Antiguo Testamento? Por supuesto. Continuamos con esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento le da continuación al Antiguo Testamento, no son dos historias divorciadas. El Nuevo Testamento no surge en un vacío histórico ni en un vacío teológico. Y el contexto del Nuevo Testamento, tanto histórico, social, religioso, geográfico y aún político, sería inentendible sin el Antiguo Testamento. Vos llegas al Antiguo Testamento, en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, y vos tenés ahí un sistema religioso, un sistema político, tenés costumbres, tenés una teología a la que el pueblo de Israel se aferraba, tenés también una creencia pagana del Imperio Romano. Bueno, todo esto sería inentendible si nosotros no lo comprendemos y no lo entendemos según el contexto que nos da el Antiguo Testamento para poder comprender el presente donde Cristo comenzó su ministerio. Mateo 22:29 dice: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Se lo estaba diciendo a ellos, a los líderes judíos, que eran supuestamente maestros de la ley, y Jesús los acusa de que estaban equivocados en todo. Estaban errando y obviamente hacían errar al pueblo, porque eran ciegos, guía de ciegos. Ahora, ¿por qué erraban? Por su ignorancia del Antiguo Testamento. Y porque ignoraban el Antiguo Testamento se convirtieron en líderes ciegos, guiando a otros ciegos. Bueno, que a vos ni a mí nos pase eso. Porque si ignoramos el mensaje del Antiguo Testamento, vamos a estar errando en nuestro ministerio y mal, y vamos a estar guiando al error a los que nos escuchan. Bien. La relación entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. El Antiguo Testamento hace un contraste definitivo y clarísimo entre la santidad de Dios por un lado y la pecaminosidad del ser humano, el pecado del hombre. El pecado, según nos revela la Biblia, el Antiguo Testamento, despierta ira santa en Dios. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es amor? Sí. Pero el pecado siempre, en todos los casos, cada pecado, no muchos pecados, cada pecado despierta la ira en Dios, la ira santa de Dios. El pecado rompe el pacto entre Dios y su pueblo.
Por tanto, el pecado rompe o interrumpe la relación con Dios. Esto es la verdad. Esto es lo que nos ayuda a no tener una mirada condescendiente con el pecado, ni ser superficiales con respecto al pecado, ni ser livianitos con respecto al pecado. Tenemos que aprender a ver el pecado y a tratar con el pecado como Dios lo ve y como Dios lo trata. Y tenemos que aprenderlo para nuestras propias vidas, pero también tenemos que aprenderlo a la hora de predicar o de enseñar. Hay una tendencia hoy en día a suavizar estas cosas, la doctrina del pecado del hombre. ¿Por qué hay una tendencia a suavizar? Y de hecho se suaviza, casi no se predica el pecado en las iglesias, porque no queremos ofender. Vivimos en una cultura de tolerancia al 100% y de ser políticamente correctos con todo el mundo, de no ofender a nadie, ser amorosos con todo el mundo. Y la verdad es que la verdad a veces ofende. Ahora, si la verdad ofende, los pecadores se ofenden, o los cristianos que están en pecado se ofenden a escuchar la verdad, que no te preocupe a vos, como predicador o maestro. Dejalos que se ofendan un poco, porque ellos han estado viviendo, y nosotros también, toda una vida ofendiendo a Dios. O sea, que nos ofendamos un poquito, no nos vamos a morir. Incluso es necesario para llegar al arrepentimiento. En tercer lugar, el pecado le roba la gloria a Dios. Por eso el pecado despierta la ira santa de Dios. Rompe el pacto entre Dios y su pueblo y le roba la gloria a Dios. La imagen de Dios en el Antiguo Testamento, bueno, Dios se presenta en el Antiguo Testamento como un Dios que es santo, santo y santo. No 3 veces santo. Es un error decir que Isaías capítulo 6 dice que Dios es 3 veces santo. Como diciendo, Dios es 3 veces santo, no 2 y no 14. No, no es así. Santo, santo, santo significa súper, recontra, archi, mega santo. Eso significa. No había palabras para los serafines para expresar todo lo que es Dios en su santidad. Entonces dijeron 3 veces santo, dijeron santo, santo, mejor dicho, y santo 3 veces, para reflejar su admiración superlativa. ¿Ok? ¿Viste cuando decís, bueno, decís, está 3 veces rico, está riquísimo, decimos, bueno. Ellos dijeron, Dios es santo, 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 más allá de toda consideración, de toda comparación. Y así es como Dios se presenta en el Antiguo Testamento. La imagen de Dios, de un Dios santo. Dios también se presenta en el Antiguo Testamento como un Dios que es compasivo, clemente, es paciente, lento para la ira y abundante y grande en misericordia y piedad. Esto es sorprendente en el Antiguo Testamento. En tercer lugar, es el Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda, piensa en ellos, se ocupa de ellos, aboga por ellos, los defiende y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Como dice Deuteronomio 10:18, que le manda el pueblo de Israel a que ellos traten así a los huérfanos, viudas, extranjeros, de esta manera, porque Dios los ama. Es el Dios que ama a sus enemigos también. Es el Dios que ama a sus enemigos. Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Dios eso lo hace desde la creación hasta el día de hoy, dándole de comer, dándole pan, agua, dándole aire para respirar a millones de seres humanos que no hacen otra cosa que ofenderlo, que insultarlo y pisotear su palabra. Puntos sobresalientes del Antiguo Testamento. Bueno, Dios es santo. En el diseño del tabernáculo se nota la santidad de Dios. Vieron todo el diseño y los requisitos para poder entrar al lugar santísimo, que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y todos los rituales y las ceremonias y los cuidados que había que tener para adorar a Dios en el tabernáculo, tiene un mensaje. Dios es santo y no podés entrar a la presencia de Dios así como estás. No podés. Dios es santo. En segundo lugar, otro punto sobresaliente, el pecado separa a Dios del hombre y al hombre de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios expulsó
los echó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Eso como consecuencia del pecado humano. En tercer lugar, el pecado es costoso. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. El pecado tiene trágicas consecuencias siempre. En cuarto lugar, otro punto sobresaliente del Antiguo Testamento, la restauración o redención del pecado te cuesta la vida. Pero Dios, que es bueno, pospuso el juicio, por eso se llama, el que viene se llama juicio final, porque ese va a ser el último, y no va a haber otra oportunidad, no va a haber otro momento en que Dios castigue, oportunidad de castigar al pecador, ese va a ser el castigo final. Mientras tanto, Dios en su misericordia, en vez de matar a cada pecador que merece la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, Dios estableció un sistema de sacrificios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces el pecador, que tenía que morir por su pecado, puede presentar un sustituto, un animal, con ciertas características de perfección total, absoluta, para que muera en su lugar, porque el pecado cuesta. ¿Qué cuesta? La vida. Y tu salvación va a costar la vida de alguien. El perdón de tu pecado va a costar la vida de alguien. ¿Sí? Sabemos que ese alguien que realmente limpió el pecado de nuestros corazones y de nuestras conciencias fue Cristo, que fue sacrificado por nosotros en la cruz. Y en quinto lugar, el quinto punto sobresaliente, es Dios el que crea el camino de regreso para el hombre, volver a Él, y es el que promete un reencuentro entre Dios y los hombres. Es la promesa, la esperanza del Antiguo Testamento. Él iba a enviar a un Salvador para que sea posible la reconciliación con Dios, volvernos a Dios. Ese Salvador es Jesucristo. El flujo de la historia del Antiguo Testamento. Bueno, vamos ahora a aprender algo. Quiero que miren la placa conmigo. Y vamos a ver cómo empieza la historia y termina la historia del Antiguo Testamento. Paso por paso, en orden cronológico. ¿Qué vino primero? ¿Qué vino después? Bueno, obviamente lo primero, la creación del universo. ¿Qué vino después? La caída del hombre. Luego, juicio del diluvio sobre la tierra. Estamos viendo los puntos históricos más importantes. Luego, Abraham, la aparición de Abraham, Isaac y Jacob. Acá con Jacob comienza Israel, los padres de la nación escogida. Luego se desarrolla la historia del pueblo de Israel. Exilio en Egipto, los israelitas se van 430 años al exilio en Egipto. Luego el éxodo y tiempo en el desierto, 40 años. Conquista de Canaán, 7 años. La era de los jueces, 350 años. El Reino Unido, bajo Saúl, el primer rey de Israel, David y Salomón, este periodo 110 años duró. Luego el reino se dividió entre Judá e Israel. Judá es el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Israel son las tribus del norte, las otras 10 tribus. Este periodo de división del reino duró 350 años. Luego vino el exilio en Babilonia. Obviamente que antes del exilio, Judá es la que se va al exilio a Babilonia durante 70 años. ¿Por qué no aparecen las otras 10 tribus en el flujo histórico? Porque las otras 10 tribus, en el año 720 a.C., fueron llevadas cautivas por el imperio asirio, que es anterior al de Babilonia. Fueron llevados cautivas al imperio asirio y esas 10 tribus de Israel desaparecieron. Queda solamente el reino de Judá. Y son los judíos del reino de Judá, ¿sí?, los de la tribu Judá, los que se van cautivos a Babilonia, y la historia prosigue a través de la tribu de Judá. No es que dejaron de existir el resto de los israelitas, siguieron existiendo, viviendo en diferentes países del imperio asirio y luego después de todos los imperios que vinieron detrás de ese, siguieron existiendo, nada más que ellos no sabían a qué tribu pertenecían, porque fueron destruidos todos los registros que las 10 tribus de Israel tenían, para saber a qué tribu pertenecía cada uno. Fue tal el juicio de Dios que vino sobre ellos,
la disgregación social y religiosa, porque muchos judíos se perdieron en el paganismo y en la idolatría, que esas 10 tribus desaparecieron de lo que viene a ser el Israel que nosotros vemos, por ejemplo, en los libros de los profetas, ¿sí? En los libros, por ejemplo, del profeta Daniel, ¿sí? O cuando de repente vemos en los libros, el libro de Nehemías, cuando vuelve a Jerusalén. Bueno, ya en ese tiempo todo se trataba de la tribu de Judá. De ahí viene el nombre judíos para los israelitas. Bueno, después de los 70 años de cautividad en Babilonia, ¿qué viene después? El regreso y la reconstrucción de Jerusalén y el templo, mejor dicho, el templo primero, la ciudad de Jerusalén y las murallas de Jerusalén, periodo que dura 140 años. Bueno, esta historia es explicada en 39 libros, divididos en 5 categorías. La primera categoría se conoce como la ley, son 5 libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. Ustedes van a tener un libro electrónico con un resumen de estos 5 libros. El énfasis de la ley es la vida moral del pueblo de Israel. Segunda categoría de la división del Antiguo Testamento es la historia, o sea, los libros históricos, son 12, de Josué a Esther. El énfasis es la vida nacional del pueblo de Israel, el énfasis del relato de estos libros históricos. La tercera categoría se conoce como libros poéticos o libros de sabiduría, son 5, de Job a Cantares, y acá el énfasis está sobre la vida espiritual del pueblo de Israel. Cuarta categoría, profetas mayores, son 5 libros también, desde Isaías a Daniel. El énfasis es la vida futura del pueblo de Israel. Y la quinta categoría en la que está dividida el Antiguo Testamento son los profetas menores. Son 12 libros, desde Oseas a Malaquías, el énfasis, igual que el anterior, de profetas mayores, la vida futura de Israel. Ahora, mayores y menores, esto lo explica el libro electrónico de profetas menores, lo explica en su introducción. Se les llama menores no porque sean de menor importancia, porque su mensaje sea de menor importancia, se les llama menores porque sus escritos son cortos, en comparación a los 66 capítulos de Isaías, ¿no? En comparación a los 12 capítulos de Daniel, ¿sí? En comparación a los muchos capítulos de Jeremías, Ezequiel. Bien, estos profetas de Oseas a Malaquías escribieron libros proféticos cortitos, y por eso se les llama profetas menores, pero no fueron menores en cuanto a teología, en cuanto a espiritualidad, valentía, fe, no fueron menores, para nada. Después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 años de silencio, durante los cuales Dios no habló con Israel. Cuando termina Malaquías, hasta Mateo, tenemos 400 años de silencio. Dios no habló con su pueblo, ni por sueños, ni por revelación. Ahora vos me dirás, pero tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, sí, pero no había quien lo predicara. No había profetas que hablaran de parte de Dios. No había predicadores que predicaran la Biblia, que predicaran el Antiguo Testamento. Y sin predicador, Dios habla a través de los predicadores. Esto comenzó con Moisés y sigue siendo real hasta el día de hoy. Obviamente, no es que Dios habla a través de cualquier predicador, no. A través de cualquier maestro, no. Dios habla a través de cualquier predicador o maestro de la palabra que enseña la Biblia, que predica lo que está escrito. Si lo que predica son sueños, revelaciones, visiones, o pseudo profecías, pseudo revelaciones, bueno, no está hablando Dios por boca de ese hombre o de esa mujer, porque Dios habla a través de su palabra. Cuando yo hablo la palabra, es Dios hablando a través de mi vida. Nosotros creemos esto, cuando la Biblia habla, Dios habla, ¿ok? Entonces, cuando el predicador predica la Biblia, enseña la Biblia, no que use un texto de la Biblia para proclamar su doctrina, su filosofía, su método de trabajo, porque hoy en día se usa la Biblia para justificar un montón de cosas. No, predicar la Biblia es leer el texto, interpretar el texto y explicar el texto a los que te escuchan. Eso es predicar la Biblia. Leer la Biblia,
interpretar la Biblia y explicar y aplicar la Biblia a los que te están escuchando. Si no hacemos esto, entonces Dios no está hablando, ahí está hablando el hombre y no estamos obligados a obedecer, para nada. Ahora, durante estos 400 años, el pueblo de Israel no tuvo la voz de Dios hablándole en ninguna manera, tampoco hubo inspiración de las Escrituras en ninguna manera, hasta que apareció Juan el Bautista y lo vemos como precursor del Mesías. Todo lo que se revela en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, está asociado con estos 5 temas. ¿Qué estoy queriendo decir? Que cuando vos lees la Biblia, hay 5 temas recurrentes, 5 temas claves, importantísimos, que aparecen a lo largo de toda la Biblia. Tenemos que decir nosotros que la Biblia, las Escrituras, siempre está enseñando, o está de manera directa, explícita, o está enseñando de manera implícita, o está ilustrando estas cinco verdades, o estos 5 temas. Esto es importante para poder tener, vos vas a leer la Biblia entera, y cuando la estás leyendo, bueno, vos tenés en claro que hay 5 temas que son los más importantes y que van a aparecer, tenés que esperar encontrártelos cuando estás leyendo la Biblia. El primer tema, recurrente en toda la Biblia, la persona y los atributos de Dios. Vos cuando estás leyendo tenés que hacerte la pregunta, ¿qué me dice este texto? ¿Qué me dice este capítulo? ¿Qué me dice este libro de la Biblia acerca de la persona y los atributos de Dios? Porque te lo está hablando, te lo está diciendo ahí. Segundo tema, la tragedia del pecado y la desobediencia a la norma santa de Dios. Este tema está en toda la Biblia. Va a aparecer y lo vas a ver cuando estés leyendo. Y Dios te va a hablar de esto a tu propia vida. Tercer tema, la bendición de la fe y la obediencia a la norma de Dios, a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. De este tema habla toda la Biblia. Cuarto tema que aparece, la necesidad que tenemos de un Salvador, por cuya justicia y sustitución los pecadores pueden ser perdonados, declarados justos y transformados para obedecer la norma de Dios. Y el quinto tema, el fin venidero glorioso de la historia redentora en el reino terrenal del Señor Salvador y el reino eterno subsiguiente, y la gloria de Dios y de Cristo. Este es el quinto tema, de lo cual nos habla toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Bien, terminamos la última placa, terminamos acá en el primer video. Los idiomas del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Estas dos familias, mejor dicho, estas dos lenguas, forman parte de una familia que se llama lenguas semíticas. Hebreo es la lengua original de la mayor parte del Antiguo Testamento. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? No fue escrito en castellano, ¿ok? Arameo. Bueno, cuando el imperio asirio comenzó su expansión hacia el oeste, allá en el siglo VIII antes de Cristo, se adoptó el arameo como la lengua oficial para las relaciones diplomáticas y el comercio entre naciones. Es como si hubiera sido el arameo en ese tiempo, el inglés en este tiempo. ¿No? Porque el inglés es el que se usa en todas las conferencias internacionales, en las relaciones comerciales entre naciones, empresas internacionales. Cada uno habla su propio idioma, pero el inglés es el idioma universal. Bueno, en ese tiempo era el arameo. Para el 500 a.C. era la lengua común, ¿sí?, en esa área. Por eso hay partes de Esdras, de Jeremías y de Daniel, está la referencia en la placa, que fueron escritas en arameo. Y es más, en Deuteronomio 26:5 se refiere a Abraham como un arameo a punto de fenecer. Dios llamó a un arameo que estaba a punto de morir, y de ese hombre levantó a una familia y a un pueblo que convirtió en su pueblo escogido. Bien, llegamos al final de nuestro primer video en el panorama del Antiguo Testamento. Vamos a continuar con el segundo video en unos instantes.